Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. ¿Listo? Hola, hola. ¿Ya está saliendo al aire? Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en esta primera videoconferencia en conmemoración de los 150 años de la ingeniería argentina, que siempre recuerda el Colegio de Ingenieros a los primeros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En esta primera charla se van a dictar varias durante todo el mes de junio. Vamos a tratar sobre una tecnología de punta que todavía poco conocemos, que es la tecnología 6G, y los avances o la tecnología inalámbrica que se desarrollará durante las primeras, en la próxima década. También vamos a ver algunos conceptos, tecnologías de punta y algunos desarrollos que realiza la Universidad de Oulu de Finlandia sobre comunicaciones por luz visible. Yo tengo el gran gusto de darle la bienvenida y agradecerle desde ya la participación de esta videoconferencia al doctor ingeniero Markus Katz. Él es profesor de comunicaciones inalámbricas de la Universidad de Oulu de Finlandia desde diciembre del 2009 y ha trabajado en el campo de las comunicaciones por 33 años prácticamente, tanto en la industria como puede ser empresas como Nokia y Samsung, para mencionarlas, a las más importantes, también en centros de investigación, y se dedica a la parte académica. El profesor Katz recibió el título de doctor en tecnología y maestría por la Universidad de Oulu en Finlandia en los años 1995 y 2000, y es ingeniero electricista con orientación en electrónica, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1986. Sus temas de investigación o sus líneas de investigación incluyen comunicaciones de corto y largo alcance, sincronización, comunicaciones cooperativas y cognitivas, y así como también comunicaciones por luz visible. El profesor Katz es miembro del grupo de investigaciones y desarrollos de 6G del Centro de Comunicaciones Inalámbricas de la Universidad de Oulu. Mucho gusto, le cedo la palabra al ingeniero Katz. Bueno, muchas gracias, estimado Pablo, y saludos a todos desde aquí, desde el norte de Finlandia. Es un placer haber sido invitado a dar esta charla. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Jujuy, a Pablo Lozano, por la cordial invitación. Y bueno, voy a presentar un poco el tema en el que estoy trabajando, que es 6G, y también empecemos primero compartiendo mi pantalla. Me dicen si se puede ver ya mi pantalla. ¿La pueden ver? Ahí se ve. Un segundo. Sí, eso lo estoy para hacer ahora. Ahí. ¿Está bien? Entonces, voy a hablar sobre hacia dónde vamos, por qué se necesita 6G, cuáles son las tendencias en comunicaciones y al final los trabajos que estoy haciendo últimamente, en estos últimos años,
que son más relacionados a comunicación por luz visible que comunicaciones por radio, que es el trabajo principal que he hecho en mi carrera. Entonces tengo 4 partes para hablar. Una breve, pequeña introducción a nuestra universidad, al lugar donde yo trabajo. La segunda parte sobre las tendencias en comunicaciones, hacia dónde vamos cuando hablamos de 6G. Después el programa que tenemos en nuestra universidad, que es el primero en el mundo. En realidad empezó hace un par de años, sobre desarrollo, investigación y desarrollo sobre 6G. Y la última parte, mi investigación usando comunicaciones por luz visible. También quiero decir que esta serie de diapositivas la voy a compartir, después la voy a enviar a Pablo y él las puede distribuir, y también al final de esta presentación está mi correo electrónico, si alguien la quiere me la pide directamente y se la envío desde aquí. Entonces empezamos en la Universidad de Oulu. Trabajo especialmente en el Centro de Comunicaciones Inalámbricas, CWC, y estamos, como dije, en la ciudad de Oulu. Una pequeña visión de dónde estamos. Este es el mapa de Europa, y aquí, si nos vamos aquí arriba a Finlandia, no sé si se ve el cursor. La ciudad de Oulu está relativamente al norte del país, a 150 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Aquí está nuestra universidad. Y es una universidad relativamente nueva, fundada en el 1958. Tiene 16.000 estudiantes, 200 y tantos de profesores, y tiene 8 facultades. Y nosotros trabajamos en la Facultad de Tecnología de la Información e Ingeniería Eléctrica. Y dentro de esta facultad hay 12 grupos de investigación. Yo trabajo en uno de ellos. Esta es una vista del campo de la universidad, parte del campo en verano. Y bueno, eso era una muy breve introducción de mi universidad. Esta charla va a ser general, como no conozco el público, sé que hay ingenieros, pero hay gente también que no necesariamente tiene conocimiento de ingeniería. Entonces esta charla va a ser, no va a tener grandes detalles técnicos, más que todo informativa de por qué se desarrolla una generación de comunicaciones y qué pasó antes, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. En esta figura podemos ver una especie de evolución en el tiempo desde los 80 hasta la actualidad, donde hay 5 generaciones de comunicaciones celulares. Desde la primera generación, que basada en comunicaciones analógicas, hasta después, en los 1990 hacia adelante, todas fueron digitales. Desde la segunda generación, GSM, la tercera, cuarta y quinta. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el umbral de la quinta generación. Ya a partir de principios de este año se empezó a desplegar la red 5G en todo el mundo. Bueno, ahora por las condiciones que estamos pasando, quizás haya un poco de demora, pero en principio ya hay, especialmente en las grandes ciudades del mundo, acceso a la quinta generación. Y si uno mira estas generaciones, típicamente hasta ahora hay un patrón de que cada generación aproximadamente dura una década. Y otra cosa interesante es que cada generación demoró una década en desarrollarse. Desarrollarse significa crearla, hacer experimentos, hacer todo el trabajo de estandarización. Y ese patrón hasta ahora se repitió básicamente de esa forma: 10 años para desarrollar una generación y 10 años para traerla y usarla. Por supuesto, hoy en día estamos
todavía usando la cuarta generación, también usamos la tercera y todavía usamos la segunda, incluso combinadas con nuestros dispositivos actuales donde tienen integradas las tres tecnologías, esas, segunda, tercera y cuarta. Entonces, estamos en el umbral ahora de la nueva década y si bien recién está empezando, como dije, a ser desplegada la quinta generación, las universidades y la industria de las comunicaciones ya empezó. ¿Hay algún problema? Ah, de vez en cuando se puede cortar por unos cuantos segundos. No, yo de aquí no puedo saber eso, pero pasa de vez en cuando. Eh, no sé dónde le había quedado. Decía que estábamos en el umbral de esta nueva década, donde recién, si bien se está trayendo la quinta generación, también se empezó ya a desarrollar la sexta generación. ¿Y por qué toda esta, esta evolución? ¿Por qué se hacen las generaciones? ¿Cuál es el motivo de esto? Y tengo aquí unas cuantas diapositivas para ver algunas cosas relacionadas a la evolución y cómo estamos hoy. Esto es, más que todo parece sacado de un museo donde se ven el tipo de teléfonos celulares que se usaban desde la primera generación, teléfonos desde varios kilos hasta la cuarta generación, vemos dispositivos más convencionales y normales a los que usamos hoy en día. La quinta generación también va a usar teléfonos del estilo de los que se usan ahora, pequeños, pero para la sexta generación hay un signo de pregunta. ¿Todavía necesitaremos un dispositivo celular pequeño como tenemos ahora? En realidad nadie tiene la respuesta porque una de las ideas que se maneja desde hace tiempo y, por ejemplo, los grupos ya están investigando eso, que el teléfono no va a ser un dispositivo que uno lo va a llevar consigo mismo, cargarlo, sino va a estar integrado en el ambiente invisible, a donde invisible pero siempre presente. Estemos en una habitación, en el trabajo, en la oficina, en un lugar público, en un vehículo, siempre. Entonces esa idea también está. Más adelante voy a dar, no tengo tiempo ahora para mostrar un video que nosotros preparamos sobre algunas visiones de la sexta generación, pero ahí pueden ver eh, algunas ideas de cómo podría ser el futuro usando 6G y la idea de que la gente se puede comunicar pero sin ningún dispositivo. Todo está alrededor de nosotros, pero está siempre presente, no lo vemos. Si estoy aquí, quiero hablar con alguien, digo solo quiero hablar con esta persona y me conecto, se activa el micrófono, se activan cámaras a donde estoy y si me voy a otra habitación pasa lo mismo y me sigue el sistema. Aquí tengo unas cuantas diapositivas, dos o tres, un poco para mostrar la evolución y por qué salen estas generaciones y cómo ha ido cambiando el mundo. Aquí hay una estadística bastante nueva de enero de este año de cuánto la gente usa Internet. Esto es el promedio mundial entre personas de 16 a 64 años. El número de horas que en promedio usa una persona de una forma conectada, de una forma u otra a Internet, más de 6 horas y media, de las cuales 2 horas, casi 2 horas y media, está conectado usando alguna red social. 3 horas y tanto de mirar televisión. Por supuesto, son todos promedios, pero y después escuchando música o jugando también en términos de 1 hora y media, 1 hora. En esta próxima diapositiva también de este año, el número total de usuarios móviles, 4, tanto de billones. Y cuánto
un usuario móvil cuánto tiempo usa al día en promedio con su teléfono, más de 3 horas. Uh, Aquí el tipo de penetración que hay, o sea, cuántas conexiones móviles hay en distintas regiones del mundo, comparado con el número de habitantes. O sea, en la gran mayoría de lugares hay más del 100% de penetración, o sea, hay más conexiones móviles que el número de personas. En algunos lugares llegando hasta 135%, o sea que hay 1,35 conexiones móviles por persona. Y América del Sur está bastante bien posicionada, 106%, las mismas cifras o figuras que en América del Norte. Y por último, algo interesante, ¿qué cantidad de datos móviles una persona usa en promedio y cómo fue evolucionando desde 2014 hasta el 2019? Y el promedio es más de 7 gigabytes por usuario por mes. Esto es en promedio. Todas estas figuras que yo mostraba es un poco para mostrar la cantidad de datos y la cantidad de dispositivos móviles que ya existen en el mundo. Aquí en esta próxima diapositiva podemos ver, primero que todo, la escala temporal abajo desde 1980 hasta la actualidad, y vemos dos tipos de curvas o como flechas o caminos de evolución. En realidad, cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas hay típicamente dos tipos: una que se la conoce como las comunicaciones de largo alcance como son las comunicaciones celulares, y ahí tenemos las generaciones que bien conocemos, que ya mencioné, desde la primera generación hasta la quinta que estamos ahora por empezar a usar. Pero también hay otras comunicaciones que usamos todos los días, básicamente todos hoy en día, que son las de corto alcance. Generalmente no se las conocen tanto como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, como las celulares. Alguna gente lo usa, pero estas son las comunicaciones, por ejemplo, como las que usamos usando Wi-Fi o Bluetooth o otras. Hay gran cantidad de tecnologías alrededor de estas y también las usamos a diario. Y son dos distintos tipos de enfoques y típicamente dos distintos tipos de industrias que están atrás de ellas: las que usan comunicaciones celulares y las que usan las comunicaciones de corto alcance. Y si vemos un poco todavía más amplio esto, hay tres tipos de comunicaciones: la local, la de corto alcance, la metropolitana, que es la típica celular, y la regional, que para ello necesitamos típicamente redes de satélites. Que también es un tema muy interesante, especialmente cuando nos vamos hacia la sexta generación, porque hay una gran cantidad de iniciativas en el mundo de traer satélites que puedan al final conectar a todo el mundo. Si bien desde el inicio, desde los 80, que las comunicaciones celulares se hicieron, empezaron a hacerse popular, se hablaba de que las comunicaciones móviles van a reducir ¿cómo se dice? La grieta entre gente que está comunicada y no está comunicada, y van a ayudar a hacerlos cada vez más pequeños. Pero si uno mira las estadísticas, esa grieta ha aumentado todo el tiempo. Y hay todavía 2 o 3 billones de personas en el mundo que no están conectadas a nada. Y las redes de satélite, especialmente las redes nuevas con microsatélites o constelaciones de satélites, en principio deberían traer conectividad a todo el mundo. De las redes locales, metropolitanas y regionales, todas usan radio, pero la red de corto alcance también puede ser óptica, estar basada en alguna forma de luz. Nosotros, cuando hablamos de comunicaciones, estamos más que todo, básicamente estamos acostumbrados a que cuando uno se comunica, lo hace de una forma de persona a persona. Si bien entre medio puede haber muchas, digamos, máquinas, infraestructura, tecnología, pero digamos,
el destinatario siempre es una persona, de persona a persona, pero en los últimos años, con el desarrollo de las comunicaciones, también se ve la necesidad de que la persona tiene que comunicarse a una máquina. Máquina significa computadora, significa cualquier dispositivo electrónico, desde una computadora hasta algún aparato o equipo que tengo en mi casa, que tengo en la oficina, que está en la fábrica, un vehículo. Y también las comunicaciones de lo que se llama máquina a máquina. Y empezamos tratando de conectar gente, y si uno mira cuál es el volumen, estamos hablando de billones. En el mundo hay 7 billones de personas, y ya como vimos hay una penetración incluso en muchos lugares mayor de la población. Una vez que conectamos a las personas, también digamos las máquinas también pueden estar conectadas, interconectadas. Ese fue el segundo objetivo. Después conectando vehículos. También porque necesito conectar vehículos por seguridad, más que todo por seguridad. Y entre parte de las visiones del futuro está la idea de que el auto del futuro va a estar completamente interconectado, y va a ser parte esencial, de la misma forma que hoy en día un auto tiene cinturón de seguridad, y es algo que viene incluido con el auto en el futuro. El auto debe tener varios sistemas de comunicación que le informan el estado del camino, el estado del tiempo adelante, posibles accidentes en tiempo real. Este es un tema muy interesante que también se trabaja mucho en todo el mundo, nosotros también en nuestro laboratorio. Y la frontera final es conectar cosas. En principio todo podría estar conectado. ¿Para qué necesito que todo esté conectado? Eso también se podría discutir mucho, pero en principio hay ideas de cómo utilizar los recursos que tenemos, incluso las cosas, más eficientemente. Muchas de las cosas, estando conectadas, permiten ser usadas más eficientemente y permiten ser compartidas por otras personas. De la forma de que si algo no se usa, la gente podría saber que eso no se usa y alguien usarlo oportunísticamente. Y cuando hablamos de conectando cosas, el volumen sube a trillones de cosas que pueden estar conectadas. Y en definitiva, todas estas cosas, máquinas, personas, vehículos, alrededor del globo necesitarían las redes, básicamente la red de cobertura, gran cobertura o largo alcance, y la red de corto alcance, y también la red de satélites. El problema es con el volumen de nodos o de cosas o personas. Hablábamos recién de trillones de cosas. ¿Cómo conectar tantas cosas? Es un problema de ingeniería muy complejo, y también un problema de recursos, la cantidad de energía que se necesita para conectar tantas cosas es extremadamente grande. La cantidad de espectro de frecuencia que se necesita también es grande, y el espectro es un recurso natural, es limitado, está muy bien controlado. Ciertas aplicaciones civiles, militares los rangos de frecuencia están muy bien limitados, entonces uno no tiene todo el espectro del mundo para usar para eso, entonces hay que usarlo de una forma muy eficiente. Entonces hay muchos problemas para resolver desde el punto de vista de la ingeniería. Y en las universidades, por ejemplo, nosotros trabajamos en crear formas de comunicaciones que consuman lo menos posible de espectro, que consuman lo menos posible de energía. Y este triángulo también se lo usó mucho ahora para la quinta generación, y se lo va a seguir usando para las sexta generaciones. Es justamente los 3 vértices indican dónde está la prioridad de las comunicaciones en el futuro. Ya no es suficiente que una persona pueda comunicarse de la forma por voz o por mandar texto. Ahora se necesita, se espera que la gente quiera estar comunicada con su dispositivo móvil. También está lo que se llama comunicaciones masivas,
gran cantidad de nodos, gran cantidad de cosas para conectar la Internet de las cosas, un ejemplo, las ciudades inteligentes, todas las máquinas conversando entre ellas. Y por otro lado hay nuevas aplicaciones donde, porque, por ejemplo, si uno habla usa las comunicaciones para enviar videos o para comunicarse socialmente, los requerimientos de las comunicaciones no son tan difíciles de obtener, pero hay aplicaciones donde se necesita muy poco retardo, donde se necesita muy alta confiabilidad. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones médicas, en el futuro la gente va a tener sensores que van a estar monitoreando la salud, y toda la información se la envía en tiempo real por el teléfono, por ejemplo, hacia el hospital. Y por supuesto, incluso el hospital puede enviar información y controlar un implante que uno podría tener hoy. Entonces, ese tipo de comunicaciones tiene que funcionar rápidamente, sin demora y con mucha confiabilidad. Hay un gran campo de aplicaciones nuevos, hospitales, aplicaciones relacionadas con la salud, con automóviles, aplicaciones industriales que también necesitan alta confiabilidad. Y otra cosa interesante, una tendencia, es que, como yo mencionaba, el uso de frecuencias, de radiofrecuencias para las generaciones. En esta figura aproximada uno puede ver desde la primera generación hasta la quinta generación del tipo de frecuencia que se ha estado utilizando. En la primera generación estábamos con frecuencias menores de 1000 MHz. En la segunda generación estábamos en los 900 y los 1800, más o menos en esas bandas. Y todo el tiempo nacían aplicaciones que requerían más ancho de banda, y todo el tiempo había más y más usuarios, entonces consumía más espectro. El espectro estaba básicamente ocupado, entonces tuvimos que ir moviendo hacia frecuencias más altas que estaban menos ocupadas por otras aplicaciones, y llegamos a frecuencias de decenas de gigahertz y hasta cerca de los 100 gigahertz. Y para la sexta generación se prevé usar los mismos rangos de frecuencias, pero moverse a frecuencias muchísimo más altas. Estamos hablando aquí de ondas milimétricas empezamos con las microondas, fuimos a las ondas milimétricas, después a los terahertz, y llegando hasta el extremo de usar luz. Y este es el tema donde yo trabajo y donde al final de mi presentación voy a hablar. Entonces, desde el punto de vista académico de la universidad, tenemos que hacer las comunicaciones que sean eficientes en el punto de vista energético, no solo de la energía que consume mi teléfono celular. Por supuesto, yo quisiera que si lo cargo lo pueda usar por lo menos el tiempo mayor posible, pero también desde el punto de vista del otro lado, de la infraestructura, las estaciones de base y toda la red que está atrás y que consume gran cantidad de energía. La eficiencia espectral también. Como dije, el espectro es un recurso natural, y si queremos poner más y más usuarios con más y más ancho de banda para las comunicaciones, tenemos el problema de que no hay lugar y tenemos que irnos a frecuencias más altas y usar métodos de modulación, por ejemplo, que tienen una eficiencia espectral más alta. Y lo último es el costo. Todo esto tiene que hacerse de una forma de que cada generación el usuario, por ejemplo, pueda usar un equipo más avanzado, pero con el costo relativamente accesible. Esto es una visión muy rápida de hacia dónde vamos y cuáles son los problemas. Y ahora quisiera decir algo sobre el programa de la sexta generación que tenemos en nuestra universidad. En realidad, aquí está. Empiezo con esta figura. Todos se preguntan qué es 6G hoy en día. Si todavía no está claro qué es. Cada persona nunca ha visto lo que es 6G y tiene su propia idea de qué es, pero en realidad todavía no lo sabemos.
Entonces, había mencionado al principio que en Finlandia a nivel país el gobierno decidió invertir dinero en un programa de 8 años que empezó hace 2 años hasta el 2026. Es el primero en el mundo en ser de nivel masivo a nivel país, y nuestra universidad y nuestro instituto es el coordinador. No significa que somos solo los únicos, hay otras universidades, hay compañías como Nokia, hay centros de investigación y también hay otras universidades y compañías de otros países que participan. Y es un programa muy grande que tiene un presupuesto de 250 millones de euros. Y si bien yo hablo de comunicaciones y de 6G, uno espera que eso me refiera solamente a las comunicaciones, pero las comunicaciones hoy en día están relacionadas con muchos otros temas, y una de las, en realidad este programa tiene 4 partes. Una es la parte de comunicaciones inalámbricas, donde se trabaja en temas como los que yo hablé recién, pero para poder hacer eso y para usar ahora nuevas frecuencias muy altas, se va a necesitar nuevos materiales para diseñar circuitos, diseñar antenas y nuevas técnicas de circuitos. Entonces hay gente que trabaja en ingeniería de materiales, en diseños de circuitos electrónicos, en esos temas. Y también comunicaciones, eso está relacionado también con lo que se llama computación y computación distribuida. Ahora un nodo, como ser un teléfono celular o una computadora conectada, también puede procesar información, y eso como hay gran cantidad de ellas, se lo puede hacer de una forma distribuida. Y cómo hacer eso y cómo aplicar inteligencia artificial y aprendizaje es otro tema. Eso, la gente que trabaja en computación también participa, y eso es otro tema que trabajamos. Y por último, no se quiere desarrollar una tecnología solo por el hecho de desarrollar una tecnología. Tenemos también un grupo bastante importante que desarrolla nuevos servicios, aplicaciones. O sea, la tecnología es la que nos da la posibilidad de conectarnos rápido, a altas velocidades, procesar datos, pero en paralelo con eso tiene que haber aplicaciones, nuevas aplicaciones y aplicaciones conocidas, pero que se lo hagan ahora de una forma mejor. Entonces también los servicios y las aplicaciones son parte importante de esto. La visión para el 2030, digamos, si usamos esta década que empezó ahora para desarrollar la 6ª generación, se espera que aproximadamente para la próxima década, empezando en el 2030, uno podría tener ya la 6ª generación. Esto, por supuesto, es una predicción. Uno nunca sabe si serán exactamente las fechas así que va a pasar en el mundo, pero aproximadamente para dentro de 10 años, la visión de las 6ª generaciones dice más o menos que el mundo va a funcionar alrededor de los datos. El dato se lo ve como si fuera el nuevo petróleo. Todo va a depender de los datos, y se puede analizar todo en base de datos, y todo el mundo, todos los dispositivos, todas las cosas van a estar conectadas. Entonces uno va a poder analizar las situaciones, usar esas cosas, los recursos más eficientemente, y para eso se necesita una cantidad increíble de procesamiento y de conectividad. Había mencionado al principio del video de la visión de 6G que hizo el laboratorio nuestro. Aquí está el enlace, lo pueden ver en YouTube. Incluso si ponen estas palabras 6G y visión y video, lo van a encontrar. Dura 5 o 6 minutos, es muy interesante. Mencioné un poco sobre las aplicaciones, y hay 4 aplicaciones específicas que el grupo de 6G ha diferenciado o identificado. Las fábricas automáticas, la salud inteligente, eso que hablaba de que en el futuro todo el tiempo nosotros vamos a ser monitoreados, y todo el tiempo la información se analiza y uno puede prevenir, predecir ciertas enfermedades, y
y la experiencia personal también es interesante porque, digamos, como vimos al principio, hoy en día 6 horas de conexiones a Internet uno tiene, y de las cuales aproximadamente 4 horas en promedio son a través del dispositivo móvil. Y la última también área de aplicación es los vehículos autónomos y automáticos, bueno, autónomos. También esto es interesante. Hace un poco más, medio año, en septiembre del año pasado, la universidad publicó un primer visión de la sexta generación, y este es verdaderamente un libro, debe tener 50, 60 páginas, y se lo puede encontrar en internet en esta dirección que está aquí en la parte de abajo. Esto es una misión que todos los años se renueva. Estamos preparando la nueva, que para septiembre de este año también debería estar lista, pero es interesante ver más o menos las cosas que yo estoy hablando, pero con un poco más de detalle. Y también aquí un poco de las visiones, qué se espera porque generalmente la gente uno pregunta qué va a hacer la sexta generación, qué va a tener, qué no va a tener, y todo eso. Y por supuesto siempre es difícil predecir el futuro, pero hay algunas ideas, por ejemplo, las velocidades. Se habla de tener velocidades típicas de 100 gigabits por segundo y hasta velocidades de pico de 1 terabit por segundo, y un retardo. Hoy hablamos de decenas de milisegundos, de hasta 0,1 milisegundos. ¿Cómo tener un dato tan pequeño, teniendo en cuenta la velocidad de la luz? Significa que mucho del procesamiento que hoy se hace, que usamos una red que se hace en una nube lejos del teléfono o del nodo, en el futuro van a tener que hacerse lo más cerca posible para tener un retardo tan corto. La arquitectura de la red va a tener que cambiar. Y otras cosas que creo que no tengo tiempo de ir en todos los detalles. Y la última parte de mi presentación, quiero ver cuánto tengo de tiempo. Sí. Había pensado hablar 45 minutos aproximadamente, y después podemos conversar si hay preguntas. Entonces, yo trabajo en un tema que se llama comunicaciones por luz visible, y tengo algunas líneas de investigación distintas. Quiero contar un poco sobre esto. Primero, qué es la comunicación por luz visible. Todo esto empieza a partir de los LEDs, los diodos emisores de luz, que son muy conocidos. Ya en los años 60 había LEDs de varios colores, incluso infrarrojos. Interesante de esto, y que cambió mucho, una tecnología nueva que cambió una gran cantidad de cosas, es un desarrollo que tuvo al final de los años 90. Por esto, primero que todo, la persona, el profesor Nakamura en Japón, ganó en el año 2006 el premio al milenio, que es un premio como el premio Nobel de la tecnología, y en el año 2014 ganó el premio Nobel en física por su desarrollo en la creación del LED azul. Y la idea de esto es que hasta ahora teníamos LED, si ven aquí en la figura, en la parte de abajo a la izquierda, LEDs amarillos, rojos y verdes. Cuando crearon el LED azul pasaron dos cosas. Una es que tenemos los colores primarios básicos: el azul, el rojo y el verde. Con estos tres uno básicamente puede crear cualquier color, incluso el blanco.
y el blanco lo necesito para iluminación, por ejemplo, si quiero hacer una iluminación. Y otra cosa con el LED azul se puede entonces crear cualquier color, incluso el blanco. Y también se pueden usar otras tecnologías usando fósforo para cambiar el color azul a blanco. La idea es que esto revolucionó primero que todo la iluminación, porque los LEDs tienen mucha mejor eficiencia energética que una lámpara convencional, como fluorescente, como de filamento, y las electrónicas también. Eso llevó al desarrollo de iluminaciones para, ya sea adentro de los edificios, afuera, en todo el mundo, y en todo el mundo se usa, y hay una gran cantidad de desarrollo a través de iluminación por LEDs, y los LEDs tienen muchas ventajas. Entonces los ingenieros empezaron a pensar, ¿qué pasa si uno modula la información de un LED blanco que se usa para iluminar a alta velocidad con datos? Y es a una velocidad tan alta que el ojo humano no puede detectar ninguna vibración, ninguna variación. Y entonces uno se puede imaginar como si fuera un Morse, alfabeto Morse, que envía información unos y ceros de una forma sencilla. En la práctica es un poco más complejo, o puede ser más complejo, porque hay modulaciones avanzadas, pero básicamente es eso. Entonces, de ahí salió la idea, a partir de los años 2000, se podría usar la luz para, digamos, iluminar y a la vez enviar información. En esos años yo trabajaba en Corea del Sur, en Samsung, y empecé a trabajar, recién el LED blanco había salido, y uno de mis trabajos era empezar a investigar sobre esta posibilidad para Samsung, y eso me interesó mucho. Trabajé unos cuantos años en eso allá, pero después volví a Finlandia y dejé el tema por varios años, pero hace 6, 7 años retomé esto, y en esto trabajo más que todo hoy en día. Y estos son algunas estaciones, la primera generación que hicimos hace 5 años con algunos estudiantes míos, de enviar información usando luz. Y esto arriba se pueden ver, ¿cómo se dice? Un plafón de Philips comercial, que uno lo compra en cualquier lugar, que tiene un grupo de 4 LEDs blancos. Adentro de cada grupo hay varios LEDs. Y aquí tenemos el transmisor, y aquí abajo tenemos el receptor, y entonces enviamos información así. Esto digamos, es un poco anticuado, tenemos cosas bastante más modernas, pero así, empezamos con esto. Y también esta es la comunicación de bajada. Tenemos también la comunicación de subida, que no se lo ve aquí, que es, o sea, se ven los cables y los elementos ópticos, pero es usando luz infrarroja. ¿Y por qué es interesante la comunicación por luz visible? Primero que todo, porque no usa el espectro de la frecuencia, y hay una gran cantidad de ancho de banda que no se usa básicamente para comunicaciones. Aproximadamente 10.000 veces todo el ancho de banda de radio está en el espectro de luz visible e infrarroja. Y se pueden lograr velocidades de comunicaciones extremadamente altas, típicamente decenas hasta cientos de megabits por segundo, pero en laboratorios han demostrado varios cientos de gigabits por segundo. Y otra cosa interesante es que la infraestructura que necesito para eso es básicamente gratis, porque yo la necesito para iluminación. Por supuesto, necesito más otras cosas electrónicas para controlar y sistemas de comunicaciones, pero está ahí de todo. Y otra cosa interesante es que es una comunicación segura, porque la comunicación está confinada a la habitación, al lugar donde están los elementos ópticos. Afuera no se puede escuchar básicamente nada. Y tampoco no hay ningún problema con posible interferencia a otros equipos electrónicos. Entonces funciona bien en lugares sensibles, como puede ser un avión, puede ser un hospital o una planta de manufactura donde hay muchos equipamientos sensibles. Y aparte, también no hay problemas con la exposición a la radio, cómo funciona, cómo tiene lugar.
Entonces, tiene también algunas desventajas y la luz es muy direccional. Si yo tengo un sistema, si yo uso mi teléfono celular y uso luz, si por algún motivo alguien interrumpe los rayos de luz entre la fuente de luz y el fotodetector, la comunicación se corta. Pero hay muchas técnicas que se pueden usar, llamadas de diversidad, por ejemplo, donde se pueden usar múltiples transmisores y múltiples receptores. Pero nosotros empezamos la investigación hace unos años de combinar el uso de luz y radio, tratando de tener lo mejor de cada uno. La radio domina todas las comunicaciones en el mundo, pero también tiene sus problemas con respecto a privacidad, con respecto al uso del espectro, con respecto a problemas de interferencia que puede causar o alguien le puede causar al sistema de radio, pero con luz eso no funciona. Entonces, esto es un trabajo que tengo un estudiante de doctorado mío, está haciendo su tesis doctoral sobre esto, y esto es un sistema basado en el uso de radio y luz. Aquí tenemos un sistema parecido al que vimos al principio, donde se transmite luz desde aquí hacia abajo, en la bajada y la subida en luz infrarrojo, pero también tenemos un sistema de radio. Entonces, uno podría pensar que en el futuro todo nuestro teléfono celular, todo el equipo o cualquier equipamiento que puede estar conectado, podría conectarse o por radio o por luz, y lo haría de una forma, el sistema elige qué usar en cierto momento, de acuerdo a las condiciones del canal óptico, del canal de radio, de acuerdo al lugar donde el equipo está. Si yo me voy hacia estoy en una sesión de datos y estoy caminando y justo entro a un hospital o subo al avión, el sistema deja de utilizar la radio y se conecta por luz. Y eso está implementado en este sistema que tenemos aquí. Entonces el sistema tiene un algoritmo que siempre define cómo usar qué transmisión usar, qué recepción, radio o luz. Eso es muy interesante. Y la otra cosa que estamos trabajando es el concepto de Internet de las cosas, pero el Internet de las cosas básicamente usa radio, y nosotros estamos haciendo un sistema que usa la luz no solo para enviar datos, sino también uno puede recoger la energía, captar la energía de la luz con una celda solar, por ejemplo, y usar, entonces la luz se usa para iluminar, para enviar información y para obtener la energía que se necesita en el nodo para que funcione. Entonces, uno de los problemas de Internet de las cosas es que cualquier cosa debería tener, que yo la quiera conectar, debería tener una batería para estar conectada. Y a cierto tiempo habrá que cambiarla, y en algunos, por ejemplo, una red de Internet de las cosas donde hay cientos o miles de cosas conectadas, siempre deberá estar constantemente cambiando o renovando la batería cuando se agota. Con este sistema, siempre que esté iluminado, está conectado. Nosotros llamamos exponer y conectar. Cada vez que un nodo está bajo la luz, está conectado con Internet. Y lo interesante de esto es que esto sería factible hacerlo usando electrónica impresa. Electrónica impresa es una tecnología relativamente nueva, no tan nueva, hace un par de una veintena de años que se empezó, donde en principio se puede imprimir usando métodos muy sencillos, incluso hasta la impresora, componentes electrónicos hasta un sistema completo de electrónica. Entonces se lo podría imprimir hasta en un papel y un costo mínimo. Entonces, una visión que tenemos es que en el futuro todas las cosas, y uno se puede imaginar como hay aquí una botella de leche que tenga en la parte de arriba una ventanita, y en esta ventanita impresa, que no costaría básicamente nada, podría haber una parte donde haya una celda solar que active la electrónica, y podría haber
display impreso también en papel, que ya existe. Entonces, si esto está en un supermercado, se podría enviar información, no solo información constante como el precio o cuando es la fecha de caducidad y todo ese tipo de cosas, sino también podría ser información que cambia. Podría haber también abajo un, un lugar donde va texto, digamos, vivo, donde puede haber noticias que están pasando, hasta avisos publicitarios, cualquier cosa que uno se le ocurra. Y tengo un proyecto, esta idea empezó hace varios años, a nivel de papel, de idea, y ahora tengo un estudiante que está haciendo unas pruebas con esto y ya ha construido un sistema. Tengo algunas fotos de partes de esto, pero está hecho completamente con tecnología impresa en papel, pero partes aquí vemos, estas son celdas solares impresas. Esto está hecho en Finlandia por un centro de investigación y trabajamos con ellos. Ellos contribuyeron con esto. Y esto que tengo aquí en la parte a la derecha hacia abajo es un display impreso. Y a la izquierda hay otro. Esto no es impreso, esto es un display flexible, como se lo llama tinta electrónica. Y esto es información que mi estudiante envió al sistema como si fuera un producto, donde cuál es el precio. Aquí van las noticias que se van moviendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y cosas así. Entonces, estamos recién experimentando con esto. Creemos que la idea es interesante. ¿Y por qué esto? La idea en el futuro sería, y un poco de esto se puede ver en el video ese que lo mencioné, es lo que llamo las superficies vivas. En principio, nosotros vemos que en el futuro cualquier superficie, cuando digo superficie, puede ser una superficie grande como el techo, una pared, una puerta, una mesa, o superficies pequeñas, como puede ser una pequeña superficie aquí, como se ve, en una cámara de foto. Cualquier superficie es una oportunidad para imprimir electrónica. Yo podría imprimir en la superficie una parte que sea una celda solar para generar energía, podría tener procesamiento de la señal, un transmisor, un receptor, podría tener sensores, podría tener LEDs que iluminan, que generan una pantalla. Y esto básicamente no necesitaría energía, porque la energía que yo necesito para ver, la energía, perdón, que necesito, la saco de la luz que yo necesito en la habitación, porque necesito ver en donde estoy trabajando, donde vivo, donde sea, necesito luz artificial o la luz solar. Y esa luz también me provee la energía, y entonces yo podría tener todas las funcionalidades estas que yo mencioné distribuidas en la superficie, que las podría usar oportunísticamente, depende si las necesito o no. De ahí sale la idea un poco que yo mencioné, que no necesariamente voy a necesitar un teléfono. Si yo estoy cerca de la pared y quiero hablar, hay un micrófono aquí, yo digo que quiero hablar a cierta persona, a cierto número, y el sistema puede entender lo que yo digo y activarme un sistema de comunicaciones que lo tengo impreso aquí y conectarme. Si yo camino, voy usando otro micrófono, otra pantalla que me muestra un video que me sigue. Este tipo de cosas lo van a ver en el video ese. Y la última parte, ya para terminar mi presentación, quiero ver cuánto tengo de tiempo. Ya sé, hace unos años empezamos con la idea de pensar de que si yo podría usar luz para enviar información adentro del cuerpo humano, hacia el cuerpo humano, desde el cuerpo humano hacia afuera, o dentro del cuerpo humano. ¿Y para qué? Porque hoy en día hay una gran cantidad de implantes, por ejemplo, electrónicos, no solo los marcapasos o desfibriladores que uno los tiene implantados, sino también implantes cerebrales, dosificadores de drogas como insulina,
y todos esos sistemas se comunican a través de radio con el mundo exterior para informar algo o alguien le puede cambiar algún parámetro. Y ya desde hace unos años han demostrado algunas universidades de Estados Unidos, por ejemplo, que los implantes se pueden hackear por radio. Y entonces nosotros empezamos con la idea de si es posible enviar información y se sabe muy bien el comportamiento de la luz dentro del tejido humano, distintos tipos de tejido, de la piel, huesos y todo. Se sabe que ciertos rangos de la luz infrarroja en el infrarrojo cercano, que se llama, se propaga relativamente bien. En general, el cuerpo humano y los tejidos no son buenos. La luz no se propaga bien en eso, pero se propaga. Entonces empezamos a hacer unos experimentos y aquí hay algunos, y demostramos, estos son relativamente nuevos, que sí se puede enviar información. Recién esto está empezando, pero fue una prueba de concepto. Por ejemplo, aquí en la figura de arriba hacia la izquierda hay un ¿cómo se llama? La parte de arriba del hueso no me acuerdo más. No me viene el nombre en castellano. De todos modos, esto es la parte del cráneo. Entonces, aquí tenemos un transmisor usando luz infrarroja y el receptor de este lado. Y aquí tenemos hacia la derecha también una prueba con carne fresca, donde tenemos la piel, una parte del tejido de grasa y carne propiamente, y hemos demostrado que uno puede enviar información hasta varios centímetros, por ahora vamos en 4 centímetros, que es bastante. Generalmente gran cantidad de los implantes son subcutáneos, el alcance no necesita ser tan grande, pero hay aplicaciones que podrían ser usar más de 4 centímetros y creemos que podemos ir bastante más profundo que 4 centímetros. Estos son trabajos iniciales que estamos haciendo. Yo creo que con esto podría terminar y creo que esta es mi última, sí, la última. Bueno, gracias por escucharme, y si hay alguna cuestión la pueden hacer, creo, a través de Facebook. Y ahí también está mi correo electrónico, si hay algún interés, o este material lo puedo enviar también por correo electrónico. Pero se lo voy a dejar a Pablo para que lo distribuya a los interesados. Muchas gracias. Bien, Marcos, te puedo hacer, están justamente los oyentes están haciendo un par de preguntas. La primera tiene que ver, creo que un poco la trataste en tu presentación. ¿Se ve ahora, perdón, se ve mi imagen? Sí, ahí te veo, está perfecto. Preguntan respecto a si es nocivo o no el espectro de radiación, o qué tipo de efecto puede producir sobre las personas la radiación del espectro que están usando ahora ustedes, que creo que lo mencionaste en algún momento de tu presentación. Sí, y hay gran temor. Seguramente habrán leído noticias. Creo que no hay ningún país del mundo donde no haya habido protestas, especialmente con la 5ª generación, por el uso de frecuencias más altas. Esto pasó en la 3ª generación, pasó en la 4ª, está pasando ahora en la 5ª y va a pasar en la 6ª, pero el problema ha sido grandemente investigado. No hay absolutamente nada conclusivo que diga que la radiación es nociva, pero hay pruebas de que la exposición a la radiofrecuencia por largo alcance, de largo alcance medido en horas por día, sí puede tener algún efecto. Pero también todo depende no solo de la frecuencia, sino del tiempo y de la potencia que uno use.
mientras frecuencias más altas se usan, y ahora estoy hablando cuando estamos yendo a la quinta generación, se usan frecuencias más altas, el alcance, esto es una ley física básica, mientras nos vamos a frecuencias más altas, la señal se propaga y se disipa más rápidamente, entonces el tamaño de las celdas y el alcance que va a tener va a ser más y más pequeño. O sea, si uno ve cómo eran las celdas con GSM, con las primeras generaciones podían tener hasta 30 más kilómetros, y todo el tiempo se van reduciendo, y ahora hablamos de cientos de metros y decenas de metros, significa que también la potencia va a ser menos. Pero todo el tiempo se hace investigación, como dije, no hay nada conclusivo, pero siempre esta pregunta es clásica, y yo creo que también uno tiene que pensar de que no abusar de nada. Si uno usa el teléfono y lo usamos mucho, pero una cosa es usarlo relativamente lejos de donde estoy, pero otra cosa es usarlo, digamos, el peor caso es usarlo como uno lo usa para comunicarse, para hablar por voz, así, y estar horas así. Y el peor caso sería estando en un lugar remoto, que la estación de base está lo más lejos posible, entonces mi teléfono tiene que usar una potencia lo más alta posible, siempre dentro de los límites, porque todos los teléfonos, si bien del lado del teléfono y del lado de la estación de base, hay ciertas normas que no se exceden, pero yo no estaría preocupado por eso, por el problema de las ondas electromagnéticas y la exposición a las ondas electromagnéticas. Y bueno, el tema que yo trabajo, que es comunicación por luz, es una alternativa. Yo no quiero demasiado usar esto, pero es un tema, nosotros básicamente lo vemos así, que en el futuro yo como usuario podría elegir si voy a hacer una comunicación, si estoy en mi casa, podría elegir usar la luz o usar la radio. Si me cuesta lo mismo, y si funciona de la misma forma, es tan rápido o incluso mejor, ¿por qué no usar la luz? Perfecto. Hay otra pregunta que nos hacen, Fernando, dice si ves factible la migración de radioenlaces de microondas de alta frecuencia a enlaces ópticos, y cuáles son las posibles limitaciones en cuanto a confiabilidad, disponibilidad, principalmente por condiciones meteorológicas, digamos. Básicamente sí. Eso es un tema interesante. No he trabajado personalmente, pero quizás voy a empezar a trabajar en el tema eso de los enlaces ópticos, para tener enlaces yo lo que hablé sobre comunicaciones por luz visible eran para corto alcance, pero también se pueden usar comunicaciones de largo alcance, relativamente largo, incluso muy largo, hasta comunicaciones desde la Tierra hasta satélite usando láseres. Es interesante, pero el problema justamente es las limitaciones del medio ambiente, de las condiciones. Justamente en Finlandia, que tenemos, aparte de las condiciones climáticas, como allá tenemos nieve, hielo y distintas formas de nieve y de hielo flotando que afectan incluso bastante más. Entonces es un tema interesante aquí. Yo creo que en definitiva también se puede combinar las microondas y la luz, las comunicaciones ópticas de largo alcance, de alguna forma de seleccionar, de la misma forma que nosotros lo hicimos aquí a nivel habitación, a nivel de corto alcance, se lo podría usar en el futuro también para elegir de acuerdo a las condiciones climáticas cuál es la mejor forma de transmitir, y eso puede cambiar con el tiempo. Si en el medio de las comunicaciones, de una sesión de comunicaciones, el tiempo cambia y hay nubes, las nubes bajan, o hay problemas o llueve, uno puede elegir eso también. Las microondas también sufren de las condiciones climáticas, pero en algunos casos
el canal óptico y el canal de radio no están correlacionados de la misma forma con las condiciones de tiempo, entonces uno puede siempre elegir el mejor. Perfecto. Bueno, Pablo Aguirre te quería consultar sobre qué modulación utilizan los VLC y si hay papers publicados al respecto. Hay una gran cantidad de papers, porque ahora es un tema, si bien empezó en los años 2000 y había un poco de papers, ahora hay por miles. Uno pone VLC en Google y va a encontrar papers. Hay incluso bastantes materiales didácticos. Y el tema de VLC es interesante porque uno lo puede hacer, digamos, a nivel casa o universidad o escuela, porque gran cantidad de los componentes, si uno y componentes relativamente fáciles y no muy caros. ¿Y qué modulaciones se usa? Se puede usar en principio las mismas modulaciones que se usan para radio, desde ¿cómo se dice en castellano? On-off keying, o sea, uno podría pensar que el LED encendido es un 1 y el LED apagado es 0, es lo más sencillo del mundo, hasta modulaciones más complejas, hasta OFDM, incluso se puede usar modulación por color. Hay dos tipos de LED blancos, unos que usan los 3 colores primarios, como mencioné al principio, rojo, azul y verde. Se podría tener 3 canales, uno rojo, uno verde y uno azul, y enviar distinta información. Y hay modulaciones que juegan con los colores. Hay bastante sobre eso. Y como digo, es interesante porque es relativamente sencillo hacer experimentos con esto. Una consulta respecto a si vos ves de que la tecnología 6G tiende a ser una tecnología que lleve a una convergencia, digamos, de las comunicaciones tanto de corto como de largo alcance. Se podría decir de que 6G sería el estándar de comunicaciones que puedan involucrar a todos los elementos que hoy por hoy nos rodean y podamos estar continuamente comunicados a través de 6G, un solo tipo de comunicaciones, y no estar hablando de Bluetooth, Zigbee, LTE, etcétera. Ese es digamos, el sueño que tuvo siempre, y ese tipo de objetivos estuvo básicamente desde la tercera generación. Ya se hablaba de la convergencia, de la cuarta, la quinta y ahora la sexta también. Digamos, un sueño, eso se intenta, pero no es tan fácil. Yo creo que van a haber distintas tecnologías y van a seguir existiendo, pero la forma como se van a integrar, no creo que haya una sola tecnología. Si bien se habla de 6G, van a haber muchas tecnologías todavía, va a seguir existiendo Bluetooth y Wi-Fi y varias de esas, pero quizás 6G, bueno, la idea es que funcione como una plataforma que las integre de una forma de que un usuario no vea todas las tecnologías, sino yo quiero comunicarme, el sistema automáticamente elige qué es lo mejor, uso Wi-Fi o uso esto de acuerdo a dónde estoy, a qué tipo de comunicaciones yo quiero enviar solo un mensaje de datos, de texto o un video. Estoy en el centro de la ciudad donde tengo gran cantidad de redes o estoy lejos. Todo eso sería transparente para el usuario. Eso es, digamos, es el objetivo. Bueno, también nos consultan sobre cuáles serían las posibles tecnologías para la red de acceso en 6G. De eso o sea, hoy nadie tiene la respuesta, son todos
especulaciones, ideas, y como siempre, cómo empieza todo esto, las universidades, los centros académicos y la industria empieza proponiendo. Yo diría que esto podría ser así, puedo hacerlo, puede haber un marco teórico o práctico atrás de eso, diciendo por qué mi idea es así, y eso se discute. ¿Cuál va a ser? Todavía, o sea, no sé. Lo que sí se sabe es, como dije, que se va a usar frecuencias más altas y se van a usar antenas de una forma hasta ahora no tan tradicional. Ya el uso de múltiples antenas para transmitir y para recibir es relativamente común, se usan y se han usado ya básicamente desde la cuarta generación, algo con la tercera, pero desde la cuarta, y ahora se prevé el uso masivo de antenas. ¿Qué significa eso? Que uno puede tener 1000 o más antenas que transmiten y 1000 antenas que reciben. ¿Y cómo hacer eso? Cuando uno habla de frecuencias tan altas, significa que las antenas pueden ser de tamaño muy pequeño, hablando si son ondas milimétricas, una antena puede tener milímetros de dimensiones. Entonces yo en un área de 2 centímetros por 2 centímetros puedo tener fácilmente cientos de antenas. Mientras vamos a frecuencias más altas, como usamos en las generaciones anteriores, la frecuencia cuando nos vamos hacia las frecuencias más bajas que usamos al principio, en la primera, segunda, tercera generación, las antenas tenían que ser físicamente más grandes, y tener varias antenas era muy costoso e imposible en un teléfono celular. Pero en el futuro también se prevé que va a haber gran cantidad de antenas en un teléfono celular, en una tableta o computadora portátil. Pero o sea, por ahora son cada universidad, cada industria básicamente propone sus ideas, y a mitad del camino se empiezan a hacer lo que se llama el proceso de estandarización, donde se comparte ideas, y es un poco técnico, pero también político, quién se pone del lado de esta empresa, quién se pone del lado de esta empresa, y donde se van seleccionando las tecnologías. La primera parte del desarrollo es más un poco teórico y práctico, donde se investiga cuáles son las tecnologías, las ideas, conceptos que tienen potencial. Perfecto. Bueno, Marcos, sabemos de que por allá ya es bastante tarde. Te agradecemos muchísimo por la charla. La verdad que dudas tenemos un montón. Es una tecnología nueva que no conocíamos particularmente. Hay una serie de preguntas que quedan, que te las remitimos por mail para que en su momento vos, si la podés extender, son mucho más específicas, por eso es que quisiera que las respondas por mail, y se las remitimos a los que participaron de esta videoconferencia. Solo me queda agradecerte en nombre del colegio, en el nombre de la Comisión de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, así que desde ya muchísimas gracias, y seguramente vamos a estar en contacto, porque el avance de esta nueva tecnología, del nuevo potencial que tienen las comunicaciones de 6G, creo que estamos todavía no la conocemos, por ende necesitamos un poco más de acceso a esa información. Así que bueno, mi parte yo te quiero agradecer infinitamente realmente que nos haya hecho un tiempito, digamos, para compartir todo esto. Un placer, gracias Pablo, y también gracias a Carlos que puso todo la tecnología atrás de esta presentación. Funcionó. Creo que no hubieron muchas interrupciones. No lo puedo saber desde aquí, pero salió muy bien. Y entonces yo te voy a enviar una copia de la presentación y la puedes distribuir entre los interesados, o me pueden contactar por correo electrónico
también. Bueno, Marcos, muy amable, ¿no? Gracias Muchísimas y gracias. saludos para todos allá y buenas tardes. Chao, Marcos, un abrazo. Adiós, adiós. Thank you.